Gloria a Dios. Dios les bendiga en esta hermosa mañana. ¿Cuántos están contentos en la casa del Señor? ¿Cómo no vamos a estar contentos, verdad? Si el Señor nos ha regalado la vida y la salud. Vamos a estar abriendo formalmente este servicio citando el Salmo 121, así que le voy a invitar si me acompaña en ese precioso Salmo. En el Salmo 121, este pasaje se llama Jehová es tu guardador. Le damos la bienvenida a cada familia que ya nos acompañan aquí en el templo. Le damos la bienvenida también al Espíritu Santo, al Padre y al Hijo también, ¿verdad? Que Él está aquí también con nosotros. Él es el más importante en una reunión de cristianos, ¿verdad? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice, no, el más importante eres tú, porque yo te voy a alimentar y te voy a apacentar. Y ahí está la competencia, ¿verdad? Decimos, no, Señor, tú eres el más importante. No, tú eres el más importante. Pero queremos agradar al Señor, amén. El Salmo 121 dice la palabra del Señor, honrando siempre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, alzaré mis ojos a los montes, dice el salmista. Y luego pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, afirma él, dice que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Mire qué hermosa promesa. Él guardará ¿qué? Tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Esa es nuestra esperanza cierta. Nosotros como creyentes, ¿verdad? No tenemos una esperanza incierta, tenemos una esperanza cierta en el Señor, porque sus promesas son siempre sí y amén, dice en otra parte de la Biblia. Así que le voy a invitar, vamos a orar antes de entrar en este valioso tiempo de escuela dominical. Acuérdese que en este tiempo, ¿verdad? De 10 a 11, se transforma en una escuela, ¿verdad? Usted puede participar, puede preguntar. Si una palabra no entiende, levante su mano, ¿verdad? No se amontonen todos, pero levante su mano y diga, ¿sabe qué quiso decir con eso? ¿Verdad? O qué quiso decir con ese concepto, ¿verdad? No le vamos a pasar el micrófono ni nada, el maestro solo lo va a escuchar. Él va a repetir su pregunta, ¿verdad? Para que las personas que no pudieron venir y que están conectadas a través del internet también se puedan nutrir de la palabra, ¿verdad? Pero lo importante en la escuela dominical, en toda escuela, es que aprender, ¿verdad? Que nosotros podamos ir subiendo de nivel, ¿verdad? Subiendo de fe. Así que vamos a orar. Padre, le damos gracias, Señor, por este hermoso día, porque todavía podemos respirar, porque nuestro corazón todavía puede palpitar, todavía nuestros órganos, Señor, están funcionando, todavía tenemos eso, Señor, que usted pone en cada ser humano, el aliento de vida, Señor. Usted sopla ese aliento de vida en cada bebé. Usted quita ese aliento de vida, Señor, cuando nos levanta su presencia. Le damos gracias, Señor. Reconocemos, Señor, nuestro lugar y tomamos el lugar de humillación, Señor, ese lugar que nos corresponde delante de un Dios tan poderoso, delante, Señor, así como dice esta palabra, usted hizo los cielos y la tierra. Gracias, Señor, porque tenemos a quien recurrir. Gracias, Señor, porque nos podemos acercar confiados. Usted no nos rechaza. Aún dice la palabra que no nos paga conforme a nuestras faltas, sino que usted es amoroso y nos abraza. Así como la mamá perdona todo, como un padre perdona todo, Señor, lo que le hagamos los hijos, Señor, así usted, Señor, es más amoroso que cualquier padre, cualquier mamá del mundo. Le damos gracias, Señor, por su abrazo, gracias por su guianza, gracias por lo que ha hecho esta semana, Señor, por tanta buena noticia que nos ha rodeado. Gracias por librarnos, Señor. Quizás nos libró de alguna trampa del enemigo, quizás nos libró de la muerte prematura, Señor, pero usted ha sido bueno, Señor, con nosotros. Por eso en esta hora queremos aprender más, queremos saber, Señor, qué es lo que piensa usted, Señor, de la madurez, qué es lo que piensa acerca del perdón, Señor. Por eso esta lección queremos, Señor, que usted nos abra el entendimiento, que prepare nuestro corazón, que prepare, Señor, nuestra vida como una buena tierra y que esta palabra caiga como una semilla y que dé mucho fruto en nuestras vidas, Señor, fruto para nuestra familia, para nuestro prójimo, para que lo amemos como dice su palabra. En esta hora, Señor, la iglesia Jesucristo es mi refugio, toma el control de los aires en San Antonio en el nombre de Jesús. Se neutraliza y se paraliza toda obra de las tinieblas en el nombre de Jesús, y declaramos que los aires se llenan a través del internet, a través de las ondas sonoras, a través de las ondas de radio, de televisión. En el nombre de Jesús se inunda de la palabra y declaramos, Señor, un espíritu de sabiduría en cada templo, en cada obra, Señor, en cada exponente. Le pedimos que usted le guíe, Señor, con sabiduría en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y la iglesia en victoria dice amén.
Gloria a Dios, le damos el tiempo, hermano José Coronado. Puede tomar su asiento si es tan amable en esta hora. Acuérdese que todavía hay guías disponibles, ¿verdad? Para que usted esté en la misma frecuencia, adquiera una Biblia, una guía dominical. Ahorita le va a enseñar el hermano Coronado cuál es. Amén. Y ahí estamos Gracias, para Señor. atenderle. Dios le bendiga. Gracias, pastor. Gracias. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor. Es un gran honor, ¿verdad? Un gran privilegio estar en la casa de Dios en esta hermosa mañana. Amén. Un día hermoso donde Dios, ¿verdad? Tiene grandes cosas para nosotros, grandes bendiciones. Qué hermoso es estar en la casa de Dios y qué hermoso es ser hijo de Dios. Amén. Es algo maravilloso poder ser hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos se sienten gozosos por ser hijos de Dios? ¿Alguien que no le gusta? Bendito Dios, aleluya. Hoy, hermanos, tenemos una clase, ¿verdad? Bien importante. Me impactan todos estos estudios que hemos estado teniendo. Realmente han sido de grande bendición. Y yo le voy a, ¿verdad?, animar que usted pueda adquirir la guía, ¿verdad? Para que así, ¿verdad?, podamos, ¿verdad?, comprender claramente de los estudios que estamos teniendo. Todos estos estudios nos ayudan a un crecimiento, ¿verdad?, a un conocimiento sobre de nuestra vida cristiana y nuestra relación con el Señor Jesús. Amén. El estudio de hoy es el estudio número 8. El estudio se llama La necesidad de un carácter dócil. Gloria a Dios, la necesidad de un carácter dócil. Y vamos a estar viendo de qué se trata este estudio. Realmente esta expresión y ese estudio nos ayuda a comprender muchas cosas en nuestra vida cristiana. Amén. Porque es necesario que nosotros, ¿verdad?, conozcamos qué realmente tenemos, qué realmente somos y qué realmente Dios tiene para nosotros. Cómo podemos, ¿verdad?, ser de gran beneficio en la obra del Señor. Vamos a ir a Hechos capítulo 18, versículo 26. Amén. Hechos 18, versículo 26. Y dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Gloria al Señor. Este versículo prácticamente cubre el estudio de lo que estamos hablando o de lo que vamos a hablar. Amén. Así es que vamos a estar viendo de qué se trata este estudio. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ir al primer punto, ¿verdad?, que se encuentra, ¿verdad?, allí, como dije, ¿verdad? Ojalá que usted tenga su guía, y si no la tiene, ¿verdad?, allí hay más atrás. Es necesario, como dije, que la tenga. Y el primer punto dice: Apolos fue dócil en recibir la instrucción que requería. Amén. Y su punto A dice: Apolos era elocuente y poderoso en las escrituras. Amén. Es tan importante que nosotros conozcamos las escrituras. Amén. Y por esa razón es que vemos este hombre, ¿verdad? Apolos era un siervo de Dios que había estado, ¿verdad? Había sido enseñado nomás en el bautismo de Juan, ¿verdad? Como Juan el Bautista, ¿verdad?, salió enseñando a la iglesia, salió enseñando al pueblo de Israel, y de allí salieron muchos discípulos. Amén. Cuando él bautizaba, cuando él enseñaba todos los mandamientos del Señor, como, ¿verdad?, él había enseñado al pueblo de Israel. Así es que de allí salieron muchos discípulos, ¿verdad?, después de que fueron bautizados en el río Jordán, confesando sus pecados. Allí fueron entonces enseñados a través de las escrituras de por qué razón, ¿verdad?, el Señor Jesús había de venir. Y entonces de allí salieron muchos discípulos a diferentes, ¿verdad?, ciudades, ¿verdad?, del pueblo de Israel, y ciudades aún vecinas donde el pueblo de Israel se encontraba. Amén. Entonces, por esta razón, ¿verdad?, vemos a Apolos que había salido, pero no conocía exactamente todo el
el plan el sacrificio que el Señor había hecho, aunque él por las escrituras enseñaba, ¿verdad?, que el Señor Jesús es el camino, pero no tenía prácticamente un conocimiento completo acerca de del acontecimiento que había acontecido. Amén. Así es que vemos aquí cómo, ¿verdad?, Apolos pues era un siervo, ¿verdad?, que entonces estaba, ¿verdad?, anunciando el camino del Señor. Él solamente se basaba a través de las escrituras de cómo el Señor era el Cordero de Dios, pero no había tenido prácticamente una dirección, una enseñanza prácticamente ya personalmente, ¿verdad? Cómo el Señor había pagado el precio por la iglesia. Por supuesto que para entonces él hablaba acerca del profeta Isaías, hablaba de verdad, de cómo, verdad, el Señor él era el que había de venir. Amén. Pero solamente por las escrituras. Ahora era necesario que él recibiese una confirmación realmente del establecimiento de cómo la iglesia ahora estaba creciendo, una relación ya de hermanos, ya una relación ya de una convivencia, de cómo Dios estaba obrando en el pueblo, en la iglesia. Gloria a Dios, en aquellos días. Amén. Ya que sabemos que la iglesia nació el día, ¿verdad?, allá en el libro de Hechos. Ahí nació la iglesia con aquellos 120. Entonces de allí salieron empezando a predicar entonces ahora la palabra de Dios. A eso era lo que Apolos necesitaba, esa información, todo ese conocimiento. Amén. Por eso Aquila y verdad le tomaron aparte para hacerle más claro el camino del Señor. Gloria al Señor. Bueno, veamos entonces lo que una vez más leo su punto A. Dice: Apolos era elocuente y poderoso en las escrituras. Bueno, elocuente o poderoso en las escrituras quiere decir que tenía conocimiento suficiente para poder compartir de quién es el Señor Jesús, de quién es a quién se refería y por qué razón el Señor Jesús había sido establecido, ¿verdad?, como la piedra angular, como la cabeza, como el fundamento de la iglesia. Amén. Y vemos entonces aquí cómo, ¿verdad?, él conocía todo esto. Y por eso estaba ahí. Él dice que él enseñaba a los judíos de que el Señor Jesús era el que se esperaba, el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir. Él era el profeta, él era el ángel que se esperaba, de acuerdo a la escritura. Amén. Por eso él enseñaba a los judíos en las sinagogas que él era el Señor, o que él es el Señor. Amén. ¿Estamos ahí? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, gloria al Señor. Entonces veamos su punto B. Una vez instruido, Apolos fue de gran provecho a los creyentes. ¿Ve? Entonces allí ahora no solamente vamos a ir entonces a la escritura para no ir, creo que ya me adelanté. Gloria al Señor. Pero vamos a ir a Hechos capítulo 18, versículo 24. Vamos a estar leyendo hasta el versículo 26. Para ver claramente de lo que hemos hablado y de lo que vamos a seguir hablando. Veamos entonces Hechos capítulo 18, versículo 24, y vamos a dar lectura hasta el 26. Dice entonces: llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente con lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan el Bautista. 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyó Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino del Señor. Es lo que hemos hablado ahorita. Entonces vemos, hermanos, es bien necesario, ahora es bien importante. Vemos aquí un Apolos, vemos aquí también un Aquila y Priscila enseñando
me enseñando lo necesario, la necesidad. Qué importante, mire, la escritura, le voy a dar un comentario, la escritura dice, ¿verdad? Que el que se junta con sabio será más sabio. Amén. Es necesario ahora, es necesario, hermanos, que nosotros tengamos ese espíritu de aprendizaje, un espíritu, un corazón dispuesto a aprender. Yo he dicho y lo vuelvo a decir, que nosotros nunca terminaremos de tener un conocimiento completo del Señor. Hasta el día que salgamos de este mundo todavía iremos al Señor, veremos al Señor entonces cara a cara, dice, en aquel día. Hasta entonces quizás dejaremos de tener, ¿verdad? La necesidad de tener conocimiento. Después de eso, todos los días tenemos que tener conocimiento, todos los días tenemos la necesidad de adquirir conocimiento del Señor. Es hermoso, ¿verdad? Porque cuando a veces venimos a la oración, cuando estamos en el estudio, entonces Dios revela a nuestra vida lo necesario que se va construyendo en nuestra vida. Y por eso vemos aquí cómo estos siervos, tanto los que estaban en casa como el que venía de evangelista, tenían la necesidad de ¿qué? De una relación, de un convivio, de un conocimiento, de ver más claramente el camino, la necesidad del trabajo que se estaba haciendo. Es bien importante, qué hermoso es. Mire, cuando uno va quizás de una iglesia a otra, es necesario oír. Es necesario ver, es necesario comprender, es necesario informarse dónde estamos, qué se está haciendo. ¿Para qué? Para que nosotros poder construir sabiamente a los oyentes, a la iglesia. Por eso es que aquí, hermanos, fue tan importante esta información. Y eso necesita, ¿verdad? Aunque uno sea el maestro, aunque uno sea el pastor, aunque uno sea el congregante, es necesario informarse uno. Amén. No puede ir uno y dice, no, pues yo ya me lo sé todo, hermano. No, eso es falso. Eso es falso, no es cierto. Uno como miembro del cuerpo de Cristo, es tan importante y tan necesario que uno tenga un espíritu enseñable, un espíritu dócil, un espíritu que sabe aceptar, que sabe recibir información. La información es necesaria en la iglesia, es necesaria en los miembros. Mire, yo voy para San Luis hoy, el día de mañana, ¿sí? Entonces yo voy, ¿verdad? Para ser enseñado. Me llevo, y aunque yo voy a predicar, no significa de que yo ya no necesito información. No, yo voy y digo, hermano, a pastor, ¿dónde estamos? ¿Cómo estamos? Amén. Y si Dios va a dar una palabra, ¿verdad? Yo tengo que darla, ¿verdad? Y el año pasado, ¿verdad? Va con el estudio lo que voy a decir. Pastor me dice, usted tiene una palabra que Dios que darnos. Y yo no sabía. Pero cuando él dijo eso, Dios como que dijo, ahí está. Dijo, ahora es tiempo. Dije, ay, santo Dios, yo no esperaba esto. Pero cuando él dijo así, es como que si Dios hubiera puesto la palabra. Dije, sí, pastor, sí, hay una palabra, ¿verdad? Entonces, igual manera, yo voy, ¿verdad? A hablar lo que Dios tenga que hablarle. ¿Por qué? Porque vamos, somos un cuerpo en Cristo. Somos un cuerpo en Cristo, y esa es la razón que nosotros tenemos que tener ese cuidado de tener esa unión. La escritura dice, ¿verdad?, que todos somos un cuerpo en Cristo Jesús. Entonces tenemos que tener ese espíritu. Es necesario tener ese espíritu dócil, enseñable, donde uno pueda poner oído, ¿verdad? La escritura dice, si oyeras atentamente la palabra, la voz de Jehová tu Dios. Si oyeras atentamente, hermanos, cuando nosotros estamos atentos, ¿qué es lo que Dios está haciendo? ¿Qué es lo que Dios está hablando? ¿Qué vamos a decir, verdad, de parte de Dios? Así es que todo esto, hermanos, tiene que acontecer porque somos un cuerpo en Cristo Jesús. ¿Es necesario tener un espíritu dócil? Pregunto, yo voy a preguntar hoy,
¿qué es un espíritu dócil? ¿Alguien sabe qué es espíritu dócil? ¿Alguien no lo comprende? ¿Alguien aquí quiere decir no lo comprende, hermano? Sí, hermana, dígame. Para poder aprender. Y esto, hermanos, es tan necesario en nosotros. Es tan necesario específicamente cuando salimos de nuestra iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nosotros cuando salimos de nuestra iglesia, de donde estamos siendo enseñados a otra parte, no importa dónde sea, es necesario para beneficio nuestro, pero también es necesario para beneficio a los oyentes que nos van a escuchar. Es necesario, ¿por qué? Porque nosotros estamos para construir en donde quiera que vayamos, ¿verdad? Según el estudio pasado, me gustó muchísimo, ¿verdad? Cómo es necesario que nosotros estemos dispuestos a construir. Tenemos una responsabilidad. ¿Por qué es necesario ese espíritu dócil, hermano? Porque tenemos la responsabilidad como iglesia. Acuérdense que somos luminares alrededor de este mundo, ¿verdad? Para enseñar, para instruir a aquellos que no conocen, a aquellos que no saben, a aquellos que están creciendo, a aquellos que acaban de nacer. Quizás nosotros ya tenemos 2 años, 3 años, 5 años, no sé, lo que sea. Pero nosotros ya vamos en un camino encaminados, que el que va comenzando tiene la necesidad de ¿qué? De aprender. Y por eso es importante que nosotros tengamos ese espíritu, ¿verdad? Dócil, ¿verdad? Para poder ser de beneficio tanto a nosotros como hacia ellos. Amén. Entonces aquí vemos cómo, ¿verdad? Este ejemplo, ¿verdad? Sucedió con, ¿verdad? Con estos siervos, tanto con Apolos como como los que estaban también encargados de la iglesia en ese lugar. Amén. Veamos entonces lo que nos enseña la Escritura. Vamos a ir al segundo punto, pero vamos a dar lectura. Entonces, el versículo 27 dice así, dice, y queriendo pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen y llegando él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, dice, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Amén. Entonces, el segundo punto, hermanos, vamos a ver, el segundo punto de aquí dice, el Apolos, dice Pedro, gloria a Dios, el apóstol, perdón, que no vi, dice, el apóstol Pedro necesitó corrección en su trabajo, dice, en Antioquía, gloria a Dios. Y su punto A dice, Pedro tuvo una actitud, dice, condenable cuando visitó Antioquía. Ahora, vemos entonces por qué es importante. Porque es importante, hermanos, la instrucción es tan necesaria y tan importante porque es la única manera de nosotros ser construidos en la verdad. No hay otra manera de ser instruidos en la verdad solamente por la palabra de Dios. Cuando nosotros adquirimos la palabra de Dios, entonces podemos ser construidos. Ahora, si nosotros ya supiésemos todo el conocimiento y ya fuéramos perfectos en el conocimiento, entonces nosotros no tuviéramos necesidad de ser instruidos, ni tampoco cometeríamos los errores ni las faltas, porque ya fuéramos perfectos en el conocimiento. La cosa es, hermanos, que nosotros, todos los seres humanos ya sea la iglesia o los líderes, tenemos necesidad de conocimiento. Gloria a Dios. Entonces, por eso, hermanos, es importante. Gloria a Dios. ¿Y por qué viene la falta? ¿O por qué se comete el error? Otra vez, por falta de conocimiento. Y hay muchas formas de cometer el error, ¿verdad? Uno puede estar convencido de unas cosas, ¿verdad? Uno puede estar convencido a menos y no tener el conocimiento.
¿verdad? Entonces, cuando uno tiene el conocimiento de la palabra de Dios, de lo que en sí Dios está mostrando y hablando y instruyendo, entonces nosotros podemos ser edificados. El apóstol Pablo, aquí vemos, ¿verdad? Como el apóstol Pedro y Pablo, gloria a Dios, entonces el apóstol Pedro dice que había cometido unas faltas, unos errores. No necesariamente, otra vez volvemos, ¿por qué? Porque otra vez nosotros a veces pensamos que aquello que hacemos es correcto, pero a menos que se mire al pie de la letra, entonces, no, yo pensaba que estaba bien. No, pues no, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Entonces ahí es donde decíamos en el primer punto, donde necesitamos un espíritu enseñable. Ahora, también el espíritu enseñable, hermanos, nos ayuda a ser construidos nosotros en el propósito de Dios. Es necesario. Yo no sé, ¿verdad? A veces sucede, bueno, a uno como padre, ¿verdad? Le suceden algunas cosas de esas, pastor, ¿verdad que sí? Donde dice, no, pues yo afirmo que esto es así. Y lo viene nuestro hijo o hija y dice, papá, es que así no es. Pero ¿cómo si no es así? Si yo tanto tiempo lo he vivido así. Pero es que así no es. Pero ¿cómo? No, pues mira que aquí dice el libro que así no es. Ay, yo tanto tiempo que afirmé que así era, ¿verdad? Entonces, hermanos, por eso es que ahora puse este ejemplo a los padres, usando a los padres, porque es exactamente lo que sucede en la iglesia. A veces uno tiene que tener, ahora sí, no porque es líder quiere decir que ya lo conoce todo, ¿verdad que sí? Aunque uno de repente piensa así, ¿verdad? Y la iglesia, uno lo a veces dice, hermano, usted es que usted debe de conocerlo todo. No, no lo conoce todo. Estamos en una construcción, tanto los líderes como la iglesia estamos en una construcción en el Señor. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? ¿Todo va bien? Bueno, entonces veamos. Dice entonces, su punto una vez más dice Pedro tuvo una actitud condenable. ¿Qué pasó? ¿Por qué tuvo una actitud condenable? Otra vez, ¿en qué se refiere cuando dice que el apóstol Pedro tuvo una actitud condenable? Eso decía ahorita que el error de uno es pensar que aquello, la actitud es que a veces dice uno, no, pues es que así fui enseñado. Bueno, sí hay una cierta razón por qué la persona actúa de esa manera, porque por la razón que sea, ¿verdad? Uno viene ahora del mundo, ¿verdad? Y fue enseñado de una manera, ¿verdad que sí? ¿Cuántos fueron enseñados por una religión que no quiero decir el nombre? ¿Verdad que sí? ¿Sí? Y le podría poner ahorita en un aprieto, pero mejor así lo voy a dejar. Bueno, lo voy a aventar como quiera para que. ¿Es bueno persinarse? ¿Bueno o malo? ¿Verdad que sí? Y hay gente que todavía siendo cristiano se persina, amén. Pero a menos que usted conozca la escritura, usted va a decir, y yo pensé que estaba bien. ¿Sí? Ahora sí, ya los desperté. Pero ve, entonces el apóstol Pedro cometió el error de lo que estaba sucediendo y pasando en aquello. Pues dice que una actitud condenable porque él había sido enseñado de una manera. En el Antiguo Testamento, las Escrituras, los fariseos enseñaban al pueblo de una manera. Entonces Pedro seguía practicando ciertas cosas de esa enseñanza. Por esa razón Pedro cometió el error en la iglesia nueva, en el cuerpo nuevo de Cristo Jesús. Ahora él estaba enseñando algo que ya era incorrecto. Amén. Entonces por esa razón es que Pedro tuvo esta actitud condenable. Ahora, ¿por qué era condenable? Porque, hermanos, uno no puede seguir siendo construyendo la iglesia de Cristo según las tradiciones pasadas, ¿verdad? La tradición pasada, dije ahorita, usé el ejemplo, ¿verdad? Que hermanos, es que yo fui enseñado así.
Bueno, eso ya no es correcto. ¿Por qué? Porque ahora en el pleno conocimiento de la palabra de Dios conocemos qué cosa es correcta y qué cosa es incorrecta. Por eso es que ahora el apóstol Pablo le dice al apóstol Pedro, estás haciendo incorrecto, estás haciendo lo incorrecto. Ahora, ¿por qué nosotros necesitamos ese espíritu enseñable? Porque nosotros también estamos en un crecimiento. Antes teníamos una tradición de una manera, pero ahora estamos viendo estamos viendo de acuerdo a la verdad eficaz, la verdad, la palabra de Dios que realmente nos beneficia a nosotros. ¿Qué es lo que realmente Dios quiere hacer en nuestra vida? ¿Cómo está ahora en Cristo Jesús? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es lo que Dios está enseñando? Porque la tradición pasa, las cosas del mundo pasan, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros crezcamos en la verdad y en la justicia de Dios, y no en las tradiciones, amén. Por eso es que aquí el apóstol Pablo le tuvo que instruir al apóstol Pedro, gloria a Dios, aún en el público, le tuvo que llamar la atención y decirle lo que estaba haciendo mal. Ahora, ¿se debe hacer? Sí, pero sabiamente, amén, con propósito eficaz. No con ego, no con ego, sino con verdad, con justicia, con amor, realmente, porque ese es el propósito de Dios para nosotros, amén. Su punto B dice, el error de Pedro dañó también a otros hermanos y obreros cristianos. Y es exactamente, dije ahorita, usé un ejemplo, es bueno persignarse, sí o no. Pero muchas veces cuando no se ha adquirido el conocimiento completo de la palabra, cuando no ha habido un crecimiento sobre el conocimiento de la palabra, uno sigue practicando las tradiciones. Y dice, hermano, pues parece que esto no está mal, parece que esto está correcto, parece que esto es así. Pero nosotros, hermanos, tenemos que indagar el conocimiento de la palabra. ¿Qué dice la Escritura sobre estas cosas? Para nosotros poder ser construidos de una manera eficaz. Dios no se agradaría, dice la palabra, de que si algún pequeñito se le hace tropezar. Y la tradición para eso es muy buena, para hacer tropezar a la gente. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Comprendimos bien? ¿Estamos bien? Gloria a Dios. Bueno. Entonces dije, lo voy a repetir, la tradición, si algo que tiene es que hace tropezar a las personas, entonces nosotros tenemos que tener plenamente el conocimiento de la palabra de Dios. Veamos el versículo 28, dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Ahora, ¿por qué refutaba? Refutaba la tradición, ¿qué refutar? Descubrir al pie de la escritura la tradición, declarando que la tradición no es correcta, sino más bien los mandamientos del Señor, ¿verdad? Y todos nosotros venimos de una tradición. Por eso es que es importantísima la escuela dominical, para que nosotros conozcamos, tengamos conocimiento. ¿Cuántas cosas, si no tenemos el conocimiento de la escritura, cuántas cosas de la tradición seguimos practicando? ¿Verdad que sí? Entonces, por eso es importante que nosotros adquiramos el conocimiento de la palabra. ¿Para qué? Para construirnos sabiamente, para construirnos de acuerdo al propósito de Dios, no de acuerdo a la tradición, sino de acuerdo al propósito de Dios. ¿Estamos comprendiendo? Entonces es importante, ¿por qué? Porque Dios no se agrada si algún pequeñito se le hace tropezar o tropieza con cualquier cosa. Entonces es importante la palabra de Dios para nosotros. Dice entonces, vamos a seguir leyendo el versículo, vamos a ir a Gálatas capítulo 2 versículo 11. Voltea ahí más adelantito. Gálatas capítulo 2 versículo 11. Gloria a Dios. Mientras leo allí su punto A, estamos en el segundo punto, gloria a Dios. A ver si no voy muy a prisa ahora, creo que voy muy acelerado. Bueno, vamos a ver. Dice entonces su punto B, dice el error de Pedro
dañó también a otros hermanos y obreros. Ahora, vemos entonces, hermanos, que cuando se sigue instruyendo bajo la tradición, entonces en vez de construir la iglesia o en vez de construir al cuerpo de Cristo, se hace un daño. ¿Usted sabía eso? Y dice, hermano, pero yo he escuchado aún a veces, ¿verdad? Que la gente dice, hermano, pero es que usted me enseñó de esta manera. Ay, perdóname, pero no era, no era de esa manera. Amén. Si es valiente uno va a decir, hermano, cometí el error, no era de esa manera, ¿verdad? Y a veces, ¿verdad? Pues ya se hace daño a veces, ¿verdad? Y ¿por qué? Por no tener el conocimiento de la palabra de Dios. Yo siempre lo digo, lo voy a volver a decir hoy. Es necesario que cada uno de nosotros seamos responsables de nuestra vida cristiana. Lea la Biblia. Es la única manera que no vas a ser engañado, o sea, o que no vas a adquirir tropiezo. Es necesario que leamos la escritura, que nos informemos bien de lo que está escrito. ¿Qué dice la escritura de mi vida? ¿Qué dice la escritura de mi relación con Cristo? ¿Cómo debo de construirla? ¿Cómo debo de ser eficaz en mi vida cristiana? ¿Cómo debe de ser? El pastor no tiene la única Biblia, ¿se me entiende? Comprendemos que cargue la Biblia, lea la Biblia, infórmese bien de su vida cristiana. Gloria al Señor. Entonces, por eso aquí vemos, hermanos, por aquí vemos en ese estudio cómo fueron afectada la congregación por la manera de que Pedro había estado enseñando. Pedro estaba aferrado en algunas cosas tradicionales y ahora por eso encontramos ahora una discusión, encontramos ahora una afrenta, encontramos algo que no había de estar allí, pero sí hizo el daño. Amén. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que tener el conocimiento. Nosotros, hermanos, no solamente el conocimiento, ¿verdad?, para beneficio nuestro, pero el conocimiento para que nosotros cuando hablemos la palabra de Dios, alguien nuevo, alguien que le vamos a predicar, que le vamos a testificar, es necesario que nosotros le compartamos prácticamente lo que dice la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque es importante. Leíamos en el estudio pasado que no es bueno usar palabras que no convienen, ¿verdad que sí? A veces se usan palabras que no convienen. Vente a Cristo y se acabaron tus problemas. ¿A alguien se le acabaron? Falso, eso no es cierto. ¿Entiende? Pero a veces se usan palabras de esas y porque uno dice, no, así me lo voy a ganar. Mejor dile la palabra, porque la palabra no volverá atrás vacía. Hará siempre lo que es necesario para el alma nueva que estamos alcanzando. Y si usamos nosotros lo que nos conviene, pues no agradamos a Dios ni agradamos a su alma. Amén. Porque aunque usted no lo crea, el alma de cada persona conoce la escritura de Dios. ¿Sabe usted? El espíritu de la persona conoce la escritura de Dios. Y va a saber cuando uno está hablando cosas que no son agradables delante de Dios. Amén. ¿Por qué, hermanos? Aleluya. Bueno, veamos entonces. Dice entonces, vamos a la escritura que decía, ¿verdad? En Gálatas capítulo 2, versículo 11 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistía cara a cara porque era de condenar. ¿Sí? Entonces, otra vez, muchas veces cuando nosotros no conocemos la escritura o cuando la persona no conoce la escritura, es difícil aceptar. A veces la persona que conoce la escritura y que conoce realmente exactamente cómo está escrito, entonces uno y ve una la persona dice, ¿cuántos estuvieron aquí el jueves? ¿Alguien aquí estuvo el jueves? Yo dije, ¿verdad? Que hay veces que uno escucha a veces mensajes que se habla mitad verdad y mitad mentira, ¿verdad? Y dice uno, y la gente pues todo está bien. No, hermano mío, no está bien. Tiene uno que ser edificado en la escritura para beneficio de nuestra alma, para beneficio de nuestra salvación, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo vamos a saber si lo que se nos está hablando es correcto o incorrecto? ¿Qué realmente dice la escritura, verdad? En Proverbios dice que en el poder de la lengua está la vida y la muerte. ¿Y qué se te está dando? ¿Mentira o muerte?
Amén. Es necesario que conozcamos. Aquí dice que le resistía cara a cara. ¿Por qué? Porque uno conocía exactamente la verdad y otro estaba tratando de construir de acuerdo a la tradición. Amén. ¿Por qué? Porque quizás le parecía bien, quizás le parecía bueno. Pero que yo me parezca bueno algo no significa que es lo que es justo y lo que es verdadero. Amén. Entonces por eso aquí dice que le resistía cara a cara. Lea una vez más el versículo 11. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistía cara a cara porque era de condenar. 12. Pues antes que viniesen a algunos de parte de Jacobo, dice, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. ¿Qué estamos viendo entonces? Uno estaba practicando una enseñanza, iba de acuerdo a la tradición y otra de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, hermanos míos, es aquí donde uno tiene que darse cuenta. Ahora, si uno mira, hermanos, que alguien está hablando de acuerdo a la tradición y no de acuerdo a la palabra de Dios, se siente bien feo. ¿Le ha pasado eso a usted? ¿Alguien aquí tiene una experiencia de esas? Se siente feo. ¿Sí? ¿Verdad que sí? Usted que levantó la mano, hermano, ¿qué ha sido una experiencia que usted le ha pasado cuando usted conoce la palabra y cuando alguien está hablando lo tradicional? ¿Cómo se siente? Y se siente feo, ¿verdad? Porque estás construyendo en una tradición humana, no de acuerdo a la palabra de Dios. Y se va a sentir uno feo. O sea, tu espíritu y aquella enseñanza le resiste. Hay una resistencia. Dices, es que eso no es normal. Eso no debe de ser así. Entonces, en vez de haber una unidad, vienes a tener una afrenta. ¿Por qué? Porque uno quiere enseñar una tradición y otro está enseñando de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces allí es donde dice que le resistía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había una resistencia, entre la iglesia había una guerra, ¿verdad? La cual no debe de existir, no debe de haber, ¿verdad? La escritura misma dice, ¿verdad? Dice que no contristemos al Espíritu Santo con el cual fuimos sellados. Amén. Entonces por eso aquí dice pues antes que viniese algunos de parte de Jacobo enseñaba en el pueblo en Jerusalén a la iglesia y dice y comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. La iglesia de Jerusalén, de Jacobo, ¿verdad? Y de Pedro, venían de una iglesia que había entre comillas, había aceptado la tradición. Entonces, él quería, ¿verdad? Enseñaba que la iglesia tenía que circuncidarse, ¿verdad? Tenía que ser circuncidada, tenía que guardar la ley, tenía que guardar, ¿verdad? La tradición de los judíos, si no se perdía. Y eso es falso, ¿no es cierto? Amén. Entonces por eso es que aquí el apóstol Pablo dice que le resistía. Del versículo 13 dice, y en su simulación practicaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Todo lo que no proviene de la palabra de Dios, todo lo que no es verdadero ni de acuerdo al propósito de Dios, siempre va a tener consecuencias negativas o consecuencias de muerte. Amén. Va a consistir el Espíritu Santo, no vas a ser construido, no vas a ser edificado, tu alma no va a aceptar las palabras o la relación que está pasando, el convivio que está pasando, hay algo que no está bien.
Amén, aunque parezca bueno, ¿verdad? Y otra vez, hay veces que dice, se habla y se dice, no, pues es que esto está bueno, pero bíblicamente, ¿qué dice la Biblia? Amén. Entonces, por eso es que aquí vemos este acontecimiento, amén. Entonces, la iglesia puede ser afectada. La iglesia, el cuerpo de Cristo puede ser afectado cuando uno no habla la justicia, cuando uno no habla la verdad, ¿verdad? Yo te ponía el ejemplo, ¿verdad? De que uno puede hablarle decirle a la gente, ¿verdad? Alguien que se va a convertir o familiar, dice, no, no te preocupes, eso está bien como quiera, ¿verdad? Pero no es correcto. Tienes que hablarle la palabra de Dios, tienes que instruirle de acuerdo al propósito de Dios, de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Amén. Aunque muchas veces uno como cristiano parezca ser que, y hermano, es que no quiere oír el mensaje de la palabra, y por eso le voy a decir de esta manera. Mire, nosotros debemos usar la palabra de Dios para nosotros poder construir a alguien y hablarle. Debemos de usar la palabra de Dios para no cometer el error y no desviar a alguien que está queriendo escuchar la palabra de Dios. Y aún si no quiere escuchar todavía, le tienes que decir lo que dice la palabra de Dios. Escrito está. Amén. Tienes que enseñarle la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque su palabra no volverá atrás vacía, y no sabes cuándo aquella palabra, aquel hombre, aquella persona va a venir en sí. Oye, es verdad lo que me dijo. Pero si le das un pensamiento nada más, ¿qué efecto esperas que tenga? Nada. Va a seguir muerto. Amén. Entonces, por eso aquí vemos cómo la palabra de Dios es importante. Podemos afectar, la iglesia puede ser afectada cuando no se habla lo que es correcto de diferentes maneras, en diferentes formas puede ser afectada. Amén. Entonces no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Veamos entonces el último punto. Gloria a Dios. Dice, hay que ser dócil para andar conforme a la verdad del evangelio. Hay que ser dócil para andar conforme a la verdad del evangelio. Esto es, decía ahorita, es tan importante y tan necesario en nuestras vidas. Conocemos la verdad que es en Cristo Jesús, entonces no nos salgamos de allí. Conocemos la justicia, la misericordia de Dios de acuerdo a nosotros, entonces no nos movamos de ahí. Aprendamos a ser sinceros delante de Dios, ¿verdad? Para ser eficaces en las personas que nos rodean y a nosotros mismos. Amén. Ser de beneficio a nosotros mismos, pero también ser de beneficio a los que nos escuchan y a los que nos rodean. Que cada uno sepa que nosotros andamos en la verdad, no en la tradición, no en las cosas, ¿verdad?, pasajeras, sino en la palabra de Dios. Su punto A dice, el obrero cristiano debe tener una conducta acorde a la verdad del evangelio. Es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Entonces tenemos que conducirnos de esa manera. Por supuesto que nosotros nos comprometemos, amén. Comprometemos nuestro testimonio, pero es mejor comprometer tu testimonio, es mejor comprometerte y que realmente la gente sepa que eres un hijo de Dios. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque no tienes nada de qué avergonzarte. No tienes nada de por qué ser avergonzado. Antes, si te paras, saben que eres hijo de Dios. Si hablas, saben que eres hijo de Dios. Si enseñas, saben que eres hijo de Dios. Y aparte el Espíritu Santo está a tu favor. Dios está de acuerdo contigo. Es mejor la amistad con Dios que la tradición del mundo. Amén. Entonces es importante, hermanos, que nosotros nos conduzcamos de acuerdo a la palabra de Dios. Una vez más leo su punto A. El obrero cristiano debe tener una conducta acorde a la verdad del evangelio. Amén. Vamos a ver lo que nos enseña la escritura. Versículo 13.
y en su simulación participaban, dice, también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Es verdad, ahí se acabó. Entonces veamos el versículo 14. Pero cuando vi que no andaban, dice, rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Otra vez, es necesario echar fuera la tradición. Y muchas veces uno no echa fuera la tradición porque uno dice, pues es que parece ser que es verdad. Bueno, que parezca ser verdad no significa que es verdad. Es que parece ser que está bien. Y entonces es necesario, hermanos, que nosotros nos aferremos a la verdad. No titubear. Porque cuando uno titubea no solamente con uno, sino en todas las cosas. ¿Sí? ¿A qué me refiero con eso? Porque nosotros no solamente somos testigos para personas, pero también somos testigos para espíritus. Amén. Y nosotros que los espíritus, el mundo espiritual conozca que nosotros somos hijos de Dios. Entonces esa es la razón por la cual nosotros tenemos que aferrarnos a la verdad, no a la tradición. ¿Por qué? Porque cuando te aferras a la tradición estás de parte de los espíritus de engaño. ¿Sí? Es por eso importante que nosotros nos aferremos a la justicia de Dios, a la palabra de Dios, a lo verdadero, a lo que es correcto delante de Dios. ¿Para qué? Como dije ahorita, para beneficio a los que nos escuchan, para beneficio a nuestra propia alma y de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es por la razón por la cual fuimos llamados. ¿Comprendimos? ¿Alguna pregunta tiene? ¿No? ¿Vamos bien? Gloria a Dios. Bueno, entonces, hermanos míos, es importante que nosotros comprendamos claramente de lo que estamos hablando. Es importante, antes de seguir con su punto B, es importante, hermanos, porque entonces nosotros podemos ser eficaces, ¿verdad? En todo. No que alguien nos escuche hablar de una manera y luego después dice, hermano, ¿qué pasó? Pues allá usted estaba diciendo una cosa y aquí usted está diciendo otra cosa, ¿verdad? Es feo eso. Y alguien te acusa enfrente de una asamblea, hermano, ¿qué pasó? O con tu familia, o con tu hijo, o con un conocido, ¿verdad? Y no, es mejor ser eficaces en la palabra de Dios. Que donde quiera, donde sea, con quien sea, nosotros estemos siendo eficaces en la palabra de Dios en todo tiempo. Amén. Entonces vemos el subpunto B. Dice, debemos comprender humildemente que somos salvos por la gracia de Cristo. Eso es algo que es importante y necesario en nuestras vidas, hermanos. ¿Por qué debemos de comprender? Porque nosotros somos salvos por Cristo y lo que hoy tenemos, lo tenemos por Cristo. La Escritura dice que lo que de gracia recibiste, de gracia da. ¿Qué es lo que estamos diciendo? La enseñanza eficaz que se te ha dado, así debemos de compartirla también. No añadirle, no quitarle. Sino si a nosotros nos ha hecho de gran bendición o beneficio a nuestras vidas, así debemos compartirlo, sin añadirle, sin quitarle, sin adulterarle. Nosotros tenemos que entonces compartirle. Ahora, cuando nosotros le compartimos de esa manera, agradamos a Dios, agradamos al Espíritu Santo, no contristamos al Espíritu Santo. Porque otra vez, cuando damos mala información, contristamos al Espíritu Santo, ¿verdad? Y eso es bien importante. Por eso es mejor compartir de acuerdo a la justicia de Dios, para que no contristemos al Espíritu Santo. Cuando nosotros le compartimos de acuerdo a la palabra de Dios, nosotros mismos somos construidos.
Nunca le ha pasado a usted que uno va y le predica a alguien y usted sale más animado que a lo mejor que el otro, pero sale uno bien animado, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué pasó? Pues no iba desanimado, pero ya ves. Pero cuando hablas la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios dice la escritura que es como espada de dos filos. Te beneficia a ti, beneficia al otro, al oyente. Entonces por eso es importante, hermanos. Esa es la razón por la cual nosotros tenemos que hablarlo con denuedo, con valor, con sinceridad y con humildad. Como lo recibiste, nosotros no hemos hecho nada. Todo lo ha hecho Cristo. Nosotros no hemos peleado, no hemos hecho un esfuerzo como decir, yo le di a cierto reconocimiento a Cristo y por eso Él me perdonó. No, ¿verdad que no? No, Él nos perdonó, Él nos llamó por su voluntad, por su gran amor. Él por eso nos llamó, por eso estamos aquí, por eso somos hijos de Dios, porque Él nos llamó. Y entonces así nosotros tenemos que también reaccionar en el trabajo que hacemos como hijos de Dios. Amén. Veamos lo que nos enseña la escritura. Entonces dice, gloria a Dios, el versículo 15 vamos a darle fin. Dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguno será justificado o nadie será justificado. Sí, nosotros, hermanos, tenemos que ser edificados de acuerdo al llamado que tuvimos en Cristo Jesús. Cómo fuimos llamados, cómo fuimos escogidos, así debemos enseñar. No de acuerdo a la tradición, porque vemos aquí que ha habido un descubrimiento, ¿verdad? De aquello que se supone que ya no había de existir. Pero otra vez se comete la falta por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Es importante entonces que nosotros enseñemos de acuerdo a la palabra de Dios, nos construyamos de acuerdo a la palabra de Dios. Nos beneficia más el ser construidos en la palabra de Dios y no en las cosas pasajeras. Hay muchas cosas que son pasajeras, ¿verdad? Entonces uno puede tener, como a veces dije, uno puede tener buenos conceptos, buenas ideas, buenas intenciones, pero eso no es el camino de Dios. El camino de Dios tiene que ser de acuerdo a lo que está escrito. Nuestra salvación tiene que ser de acuerdo a lo que está escrito en la palabra de Dios. En la escritura misma dice que el que guarda su palabra permanece para siempre. Uno puede tener buen concepto, pero no significa que cuando venga el fuego va a resistir, ¿verdad? Es mejor estar edificado en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Dice, sabiendo que, leo una vez más el versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Bueno, aunque aquí se refiere a la enseñanza que los judíos habían recibido en el tiempo pasado, a hoy ya estábamos en el Nuevo Testamento y en el nuevo pacto. Amén. Nosotros, cuando vinimos de las naciones que hemos venido, hemos sido enseñados a una tradición. Y ahora es tiempo que edifiquemos nuestra vida de acuerdo a lo que está escrito por Dios, a lo que está establecido por Dios. Amén. Desde ahorita, ¿verdad? La tradición puede tener buen pensamiento, buenas ideas quizás, pero eso no es lo establecido por Dios. Amén. Entonces nosotros tenemos que edificarnos de acuerdo a la palabra de Dios. Dice, nosotros también hemos creído. ¿Nosotros quién? Él está hablando el apóstol Pedro, el apóstol Pablo y los judíos que habían salido para llevar el evangelio a los gentiles o al pueblo que estaba en las naciones vecinas.
Entonces aquí la escritura dice, ¿verdad? Dice que ellos han sido judíos, habían crecido de acuerdo a la tradición judía, de acuerdo a la ley pasada, pero hoy estábamos en el nuevo pacto, en el nuevo camino, en la nueva forma, la cual ahora ya había sido establecida en el nuevo propósito de Dios. Gloria al Señor. Ahora, yo sé que allí vienen algunas preguntas, ¿verdad? Entre uno, ¿verdad? Dice, bueno, hermano, entonces el Nuevo Testamento, ¿bueno o malo? ¿Alguien se ha preguntado eso? ¿Alguien aquí? El Nuevo Testamento es bueno, hermanos, pero no la tradición. ¿Me explico? Yo otra vez vuelvo, lea bien la Biblia, lea la Biblia, para que sepa qué es una tradición y qué es la palabra de Dios. Hay una diferencia entre la tradición y la palabra de Dios. Entonces es importante que nosotros adquiramos ese conocimiento. Bueno, ¿comprendimos? ¿Estamos ahí? ¿Verdad? En su punto A, por último, su punto B, dice, debemos comprender humildemente que somos salvos por la gracia de Cristo. Amén. ¿Estamos ahí? ¿Comprendimos? Al punto. Bueno, póngase de pie. Gloria a Dios, dijo pastor, no se pase el tiempo. Yo obedezco, hermanos. Amén. Así es que, mis amados hermanos, me gozo. Usted sabe cuánto yo aprendo cuando estoy, ¿verdad? Compartiendo esta palabra, me gozo. Es hermoso la palabra de Dios. Para mí, en mí personalmente, no hay nada más hermoso que ser eficaz o edificado en la palabra de Dios. Amén. Vamos a hacer una oración para darle lugar a nuestra hermana. Gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios mío. Te suplicamos ahora.